Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desgranar una historia que francamente es fascinante. Es un relato autobiográfico de Octavio Báez Hidalgo y captura justo ese momento en el que decidió saltar, casi a ciegas, a un campo científico que no conocía de absolutamente nada. Imaginemos la escena por un momento. Es 1973. No hay Internet, no hay Google, no hay bases de datos digitales. Acceder a un simple artículo científico requería un esfuerzo físico e intelectual que hoy nos parece de ciencia ficción. A lo largo de este repaso, vamos a seguir paso a paso cómo un estudiante de matemáticas puras se sumergió de golpe en el exigente mundo de las neurociencias. Es una historia de choque cultural, de supervivencia académica y sobre todo de muchísima fuerza de voluntad. Así que vamos a entrar en materia. Para ponernos un poco en contexto, echemos un vistazo a esta línea de tiempo. Hasta 1973, nuestro protagonista llevaba 2 años inmerso en las matemáticas puras. Ya sabemos, un mundo de abstracción total, de lógica y teoremas. Pero de repente llega 1973 y hay un punto de inflexión brutal. El doctor Pedro Valdés le abre las puertas del Departamento de Neurociencias. Este movimiento fue como tender un puente entre dos planetas totalmente distintos. Y es justo ahí, entre el 73 y el 74, cuando ocurre el momento clave de toda esta historia. El encuentro con la doctora Thalia Harmony. Y ojo, que esto no fue un simple cruce de pasillo, fue el inicio de un régimen académico que le iba a cambiar la vida por completo. Lo que de verdad llama la atención aquí es el tremendo contraste con el que partía. Por un lado tenemos un cerebro matemático, entrenado para pensar en ecuaciones y términos absolutos, pero por el otro, la cruda realidad empírica. Su formación biológica era cero, literalmente cero, ni anatomía, ni fisiología celular, nada de nada. Entrar en un departamento de neurociencias así era empezar con una desventaja abismal. La curva de aprendizaje no es que fuera empinada, es que era un muro vertical. Para sobrevivir ahí no bastaba con memorizar unos cuantos datos nuevos, no. Tenía que resetear por completo la forma en la que su cerebro entendía y procesaba la ciencia. Y aquí es donde entra en escena la doctora Thalia Harmony, con una fuerza arrolladora. Fijaos en las palabras exactas que usa Báez Hidalgo para describirla. Una de las personas más inteligentes y decididas que he conocido en toda mi vida. No es un cumplido cualquiera, ¿verdad? Nos pinta a alguien brillante, con una autoridad innegable y seguramente bastante intimidante. Ella sabía perfectamente a quién tenía delante. Sabía que él venía de las matemáticas y que no tenía ni idea de biología. Pero en lugar de decirle que ese no era su sitio, decidió poner a prueba su resistencia a lo grande. Según nos cuenta la fuente original, la doctora Harmony lo miró fijamente, con unos ojos que él describe como inquisitivos. Y sin anestesia, le soltó esta condición innegociable. Para trabajar aquí, debes leer más de 5 artículos científicos en inglés al día. ¡Madre mía! Y hay que entender el verdadero peso de esta exigencia. No le estaba mandando leer revistas de divulgación, le estaba imponiendo una inmersión forzosa en la literatura más vanguardista y técnica de la época, en un idioma que requería esfuerzo extra. Y todo esto, insisto, era el requisito indispensable simplemente para ganarse el derecho a calentar la silla en ese departamento. Vamos a quedarnos un segundo con este número. 5. 5 artículos densos, supertécnicos y repletos de jerga nueva cada 24 horas. Pensemos en el volumen de trabajo diario que eso supone para alguien recién aterrizado. Pero a ver, aquí viene un matiz importantísimo. La doctora Harmony era exigente a más no poder, sí, pero no era injusta. No lo tiró a los leones sin más. Ella misma se encargó de proporcionarle absolutamente todas las facilidades para encontrar esos textos. Le gestionó los préstamos, le dio las instrucciones exactas, le pidió la luna, vale, pero le construyó el cohete para llegar a ella. Y si miramos de qué trataban esos 5 artículos diarios, nos damos cuenta de lo increíblemente multidisciplinar que era esto. No eran solo las típicas revistas de neurociencia en inglés. Resulta que la doctora Harmony le indicó cómo suscribirse a revistas soviéticas de la época, que habían sido traducidas al inglés. Un recurso súper exclusivo en aquellos años, y por si fuera poco, tenía que seguir al día con publicaciones súper avanzadas de matemáticas y de programación. Imaginemos el desgaste mental de saltar de la neurobiología rusa a programar algoritmos en cuestión de un par de horas. Una locura, vamos. Pero claro, con leer artículos sueltos no se construye una base biológica real, hacían falta cimientos más pesados. Y vaya si se los dieron, le asignaron tomos médicos gigantescos. Hablamos de la famosa Fisiología Médica del Dr. Guyton, que es un clásico enorme que cualquier estudiante de medicina conoce de sobra. También el libro de Neurociencias Funcionales de Estrada y Pérez para entender desde la neuroanatomía hasta la neurofisiología, e incluso textos sobre sexología médica. Esto nos demuestra que la inversión era total. No querían que aprendiera solo una parcelita, querían meterle toda la biología humana en la cabeza de forma integral. Y como era de esperar en este choque de mundos, hubo roces bastante duros.
Como ocupaba un puesto de estudio y trabajo, lo mandaron a la Facultad de Medicina a cursar semestres formales. Y él mismo confiesa su lucha interna con esta frase espectacular. Nunca fui dado a sentarme en una clase silenciosa durante horas y horas. Y tiene toda la lógica del mundo. Tenemos a una mente inquieta, acostumbrada a resolver problemas matemáticos de forma dinámica, metida de pronto en clases magistrales interminables. Era una fricción tremenda. Su cerebro estaba hecho para moverse, no para ser un receptor pasivo en una aula silenciosa todo el santo día. Sumando todo esto se formaba un ciclo semanal que da vértigo. Era una lógica súper estricta. Paso 1. Aguantar el tirón de los 5 artículos diarios. Paso 2. Acumular y seleccionar al menos 25 de esos textos para el final de la semana. Y el paso 3, que era el verdadero clímax de la semana, la defensa de los sábados. Los sábados trabajaban solo 4 horas, pero ojo, esas horas estaban dedicadas exclusivamente a reuniones científicas y presentaciones de proyectos. Era el momento de rendir cuentas ante la doctora Harmony y demostrar frente a todos que ese volumen masivo de información había quedado grabado en el cerebro. Y quiero hacer mucho énfasis en este número, 25. Dominar 25 artículos científicos cada semana en una disciplina que, recordemos, acababa de conocer. No valía con leerse el resumen o las conclusiones por encima. La instrucción de su mentora era tajante. El sábado vemos si los has asimilado. Esa es la palabra clave, asimilado. Había que entender a fondo la metodología, interpretar los resultados, captar las implicaciones reales. Era literalmente una olla a presión constante, un sistema diseñado milimétricamente para forjar a un investigador de élite o para hacerle desistir. Pero bueno, entre tanta exigencia, la fuente original nos deja una perlita maravillosa que cambia el tono por completo. Tuve suerte porque casi nunca me preguntaban. Jijiji. Es genial, un alivio cómico que se agradece muchísimo. Después de toda la tensión de las reuniones de los sábados, nos confiesa que de alguna manera se las apañaba para esquivar el interrogatorio y no salir a la palestra. Ese simple jijiji humaniza toda la historia. Nos recuerda que detrás del increíble esfuerzo académico también estaba el típico estudiante aliviado, cruzando los dedos para que la jefa no dijera su nombre. Ahora bien, su aprendizaje no iba solo en una dirección. En realidad se movía en 2 pistas con una dualidad clarísima. Por un lado estaba esa neurociencia guiada, que como hemos visto, estaba férreamente estructurada y vigilada con lupa por la doctora Harmony. Pero por otro lado, estaban sus estudios de matemáticas y programación. Y ahí el enfoque era otro, lo hacía por su propia cuenta y riesgo. En estas materias, él mismo decidía qué estudiar, con total autonomía, aunque siempre apoyado por el doctor Pedro Valdés. Resulta que esta mezcla, esa disciplina externa por un lado y la total libertad intelectual por el otro, fue la receta perfecta. Al final del día, todo aquel esfuerzo titánico acabó dando sus frutos. Sobrevivir a esa bienvenida tan extrema, a los tochos de fisiología y a los 25 artículos semanales, construyó unos cimientos indispensables. Toda esa teoría tan dura y rigurosa preparó el terreno para que, en los años siguientes, pudiera entrar en un laboratorio y enfrentarse al trabajo real en áreas dificilísimas como la neurobioquímica. Sin esa base de hormigón armado construida bajo tantísima presión, el trabajo empírico que vino después habría sido absolutamente imposible de abordar. Y para terminar nos queda una reflexión central súper interesante. Al repasar esta historia del matemático lanzándose al vacío de la neurociencia en el 73, vemos claramente 2 motores en marcha: la guía estricta e inquebrantable de la doctora Harmony y la curiosidad autodirigida para seguir explorando ecuaciones por su cuenta. Entonces, ¿qué factor marca realmente la diferencia al dominar algo nuevo? ¿Es la presión externa la que nos moldea o la libertad interna la que de verdad impulsa el aprendizaje? Es una pregunta fantástica sobre cómo asimilamos el conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Es una de esas historias que sin duda te dejan pensando. ¡Hasta la próxima!